Hola y bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en la increíble historia de hoy, si te gustan las narrativas que te atrapan y te hacen reflexionar sobre la vida, el coraje y la justicia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo ecos de historias inspiradoras. Ahora, prepárate para un viaje de valentía y un giro inesperado del destino. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger tu dignidad y la seguridad de la persona que más amas? Para la camarera Elena Morales, cada turno no era solo por un sueldo, era la siguiente dosis de la medicina, la esperanza misma de supervivencia para su hermana pequeña, gravemente enferma. Con una sola palabra pronunciada para defender a alguien indefenso del heredero de una familia adinerada, se lo jugó todo. Su promesa de destruirla se convirtió rápidamente en una amarga realidad cuando perdió su trabajo, sumiendo el futuro de su hermana en la oscuridad. Pero cuando esa destrucción llegó, no fue en forma de demanda judicial. Fue el atronador sonido de las aspas de un elegante helicóptero negro que transportaba al padre multimillonario del mismo hombre que la había arruinado. Si supieras que un solo acto de justicia podría destruir todo aquello por lo que luchas para proteger, ¿aún te atreverías a hacerlo? Y durante 3 días agónicos, pareció que lo estaba consiguiendo. Lo que ella nunca esperó fue que la ruina llegaría en forma de un elegante helicóptero negro y que el hombre que le ofrecía llevarla no era el joven al que había echado, sino su legendario padre, el patriarca del vino. Achu Rascaria do Barao no era tan glamurosa como su nombre sugería. Era una reliquia, una churrasquería en el corazón del casco antiguo de Évora que servía a las viejas fortunas de la comarca y a los nuevos ricos que querían aparentar serlo. El terciopelo de los asientos corridos estaba desgastado y liso. La pintura dorada de los cubiertos se estaba desconchando y el aire estaba impregnado por los fantasmas de 1.000.000 de puros y de tratos cerrados en la trastienda. Para Elena Morales olía a supervivencia. Cada tintineo de un tenedor en un plato era un céntimo menos en la montaña de facturas que se apilaban en la pequeña mesa de su cocina. Cada sonrisa forzada era una inversión para conservar su trabajo. Este trabajo lo era todo. Era la diferencia entre que su hermana pequeña Sofía recibiera la siguiente dosis de su medicación o no. A Sofía le habían diagnosticado una forma particularmente agresiva de dermatomiositis juvenil hacía 2 años. Una cruel enfermedad autoinmune multisistémica que hacía que su propio cuerpo se volviera contra ella. Los tratamientos eran experimentales, astronómicamente caros y ningún seguro médico privado que Elena pudiese permitirse los cubría por completo. Así que Elena trabajaba. Hacía turnos dobles hasta que sus pies se entumecían y su sonrisa era una máscara dolorosa. Servía chuletones de buey a precios desorbitados y vinos de reserva a hombres que se quejaban de que su botella de vino del Douro, gran reserva de 300 euros, no se estaba oxigenando correctamente, todo mientras su hermana luchaba por poder respirar. Su vida era un resorte de ansiedad fuertemente comprimido, un miedo constante que zumbaba justo debajo de su piel. Pero en el salón de Achu Rascaria do Barao era una profesional, era rápida, eficiente y tenía una habilidad casi sobrenatural para leer una mesa. Sabía quién quería ser adulado y a quién había que dejar en paz. Sabía que clientes habituales dejaban poca propina y cuáles en una buena noche podían dejar una propina que cubriese una semana de los copagos de Sofía. Esa noche era martes, una noche tranquila por lo general. El apogeo de la cena estaba remitiendo, dejando un bajo murmullo de conversaciones y el traqueteo rítmico de la cocina. Elena estaba recogiendo una mesa cuando vio a Clara, la camarera más nueva, acercándose a la mesa 7. Clara apenas tenía 19 años. Con los ojos muy abiertos y todavía torpe con las pesadas bandejas, sus nervios eran tan frágiles como el algodón de azúcar. La mesa 7 estaba ocupada por Ricardo Monteiro y su séquito de aduladores. Aunque no conocieras el nombre, reconocías el tipo de persona. Ricardo Monteiro era el único heredero de la fortuna de Quintas Monteiro, un imperio en expansión construido por su padre Alejandro Monteiro, un hombre del que se hablaba en tonos bajos y reverentes en los círculos del mundo vinícola del Vale do Douro. Alejandro Monteiro era una leyenda, un patriarca hecho a sí mismo. Su hijo Ricardo, no. Ricardo era famoso por 2 cosas, gastar el dinero de su padre de las formas más ostentosas posibles y ser una pesadilla para las relaciones públicas. Su rostro, con esa sonrisa perezosa y arrogante y su pelo perfectamente peinado, era un habitual de los portales de cotilleos. Él y sus 3 amigos habían sido ruidosos y exigentes desde el momento en que se sentaron. Habían devuelto la primera ronda de gin tonics, alegando que el hielo era de mala calidad.
Chasqueaban los dedos para llamar la atención. Elena los había atendido al principio con su fachada profesional, tan pulida que era prácticamente a prueba de balas. Pero su sección se había llenado y el señor David Ferreira, el gerente perpetuamente estresado, le había asignado la mesa a Clara para que les tomara nota del postre. Elena observaba desde el otro lado del salón, sintiendo cómo se le formaba un nudo en el estómago. Vio a Clara acercarse, su bloc de notas temblando ligeramente en su mano. Ricardo se reclinó en su silla, mirando a Clara de arriba a abajo como si fuera un trozo de carne en el menú. Vaya, vaya, dijo Ricardo, su voz resonando en el silencioso salón. Nos han mandado a una novata. ¿Cómo te llamas, preciosa? Clara, señor, murmuró ella con los ojos fijos en el nudo de la corbata de él. Clara, repitió él arrastrando el nombre. Se giró hacia sus amigos. Tiene cara de Clara, ¿no os parece? Un pequeño Bambi perdido en el gran bosque malo. Sus amigos se rieron por lo bajo. Elena dejó lo que estaba haciendo con la mano congelada sobre una jarra de agua. Esta era la parte que odiaba, la crueldad, el juego de poder, que no tenía nada que ver con la comida y todo que ver con el ego. ¿Qué les apetece de postre, señores?, preguntó Clara tratando de reconducir la conversación a un terreno seguro. Ricardo ignoró la pregunta, alargó la mano antes de que Clara pudiera reaccionar, le arrebató el bloc y el bolígrafo de la mano. No creo que estemos listos para el postre. Creo que necesitamos otra ronda de entretenimiento. Cuéntanos un chiste, Clara. Clara se quedó helada, su rostro enrojeciendo a manchas. Yo no sé ningún chiste, señor. Todo el mundo sabe un chiste, insistió Ricardo con un brillo depredador en su mirada. Venga, haznos reír. Los demás clientes del restaurante empezaban a darse cuenta. Algunas parejas miraban con expresiones que mezclaban curiosidad e incomodidad. El señor Ferreira rondaba cerca de la entrada, fingiendo estar ocupado con el libro de reservas, su espina dorsal brillando por su ausencia. Por favor, señor, solo necesito su pedido, susurró Clara con la voz quebrada. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Se inclinó hacia adelante. No lo entiendes. Esta es la orden. Tú eres la empleada, haces lo que decimos. Ahora te vas a quedar ahí y vas a ser encantadora o no vas a ser absolutamente nada. Entonces hizo algo que a Elena le heló la sangre. Alargó la mano, no de forma agresiva, sino con una escalofriante sensación de propiedad, y le apartó un mechón de pelo de la cara a Clara. Ella se apartó de un respingo como si se hubiera quemado. Fue la gota que colmó el vaso. El resorte dentro de Elena se rompió. Dejó la jarra de agua sobre la estación de servicio con un golpe deliberado y sordo. Todos los ojos del restaurante estaban ahora puestos en la mesa 7, un teatro silencioso e incómodo. Elena caminó hacia ellos. Sus pasos no eran apresurados ni airados, eran medidos, cada uno sentándose con absoluta certeza. Se acercó hasta la mesa y se plantó junto a una aterrorizada Clara. No miró a Clara, no miró a los amigos que se reían por lo bajo, miró directamente a los ojos de Ricardo Monteiro. Devuélvele el bloc, dijo Elena. Su voz no era alta, pero cortó el silencio con la agudeza del cristal roto. Ricardo pareció genuinamente sorprendido. Parpadeó con un movimiento lento y reptiliano. Perdona, ¿qué acabas de decirme? Me has oído perfectamente, dijo Elena sosteniéndole la mirada. Estás incomodando al personal y a los demás clientes. Devuélvele su bloc y su bolígrafo y ella os tomará nota o podéis marcharos. Uno de los amigos de Ricardo soltó una carcajada corta e incrédula. ¿Tienes alguna idea de quién es él? Sé que es un cliente, replicó Elena con los ojos todavía fijos en Ricardo. Y se espera que nuestros clientes traten al personal con respeto. Él no lo está haciendo. La sonrisa burlona de Ricardo regresó, pero esta vez estaba teñida de veneno. Puso lentamente el bloc sobre la mesa, empujándolo hacia ella. Tienes muchas agallas. Podría hacer que te despidieran. Podría comprar esta churrasquería mediocre y convertirla en un aparcamiento solo por el placer de dejarte en la calle. Quizá, dijo Elena con frialdad, pero ahora mismo solo eres un hombre molestando a una joven que intenta hacer su trabajo. Así que por última vez,
O la tratas con decencia o te vas. El aire estaba cargado de tensión. Clara apenas respiraba. El señor Ferreira se acercaba ahora poco a poco con el rostro pálido de pánico. «Elena, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Ferreira con un chillido nervioso. «Lo tengo controlado, señor Ferreira», dijo Elena sin mirarlo. Ricardo Monteiro se levantó lentamente usando su altura para intentar intimidarla. Le sacaba media cabeza, pero Elena no se inmutó. Simplemente se quedó allí, un objeto pequeño e inamovible contra una fuerza imparable de privilegio. «¿Que lo tienes controlado?», se burló Ricardo alzando la voz. «Eres una camarera. Traes cosas. A mí no me controlas. Quiero que la despidas ahora mismo delante de mí». El señor Ferreira se retorció las manos. «Señor Monteiro, por favor. Estoy seguro de que podemos». «Despídela», rugió Ricardo señalando a Elena con el dedo. «O juro que me encargaré personalmente de que este lugar sea una ruina declarada antes de Navidad». Todo el mundo estaba mirando. Elena sintió el peso de sus miradas, el peso del miedo de su gerente, el peso de las facturas médicas de Sofía. Que la despidieran sería una catástrofe, sería el fin de todo. Una pequeña parte racional de su cerebro le gritaba que se disculpara, que se humillara, que hiciera lo que fuera necesario para salvar su trabajo. Pero entonces miró el rostro aterrorizado de Clara y vio el reflejo de todas las mujeres que alguna vez se habían sentido pequeñas, indefensas y prescindibles por culpa de un hombre como Ricardo Monteiro. Pensó en su hermana librando una batalla real con coraje y dignidad, y la rabia que la invadió fue pura y justa. Quemó el miedo por completo. Giró ligeramente la cabeza para mirar a su gerente. «Señor Ferreira, si un hombre como este representa el tipo de cliente que usted quiere en Churrascaria do Barao, entonces yo tampoco quiero trabajar aquí». Luego se volvió de nuevo hacia Ricardo. Su voz se volvió grave y definitiva. «Fuera». Fue la palabra que quedó suspendida en el aire. Absoluta e irrevocable. El rostro de Ricardo Monteiro se contrajo con una furia tan profunda que resultaba casi cómica. Era un niño al que le habían dicho no por primera vez. Se quedó mirándola sin palabras por un instante antes de soltar una sarta de maldiciones. Pateó su silla hacia atrás, haciendo que cayera con estrépito al suelo. «Te arrepentirás de esto», siseó, su voz un silbido grave. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Te encontraré y te destruiré». Salió furioso del restaurante con sus amigos corriendo para seguirle, dejando tras de sí un silencio atónito, una silla volcada y el hedor persistente de su prepotencia. Elena permaneció perfectamente quieta por un momento con el corazón martilleándole en las costillas. La adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por un pavor frío y nauseabundo. Miró al señor Ferreira, cuyo rostro era una máscara de puro terror y furia. «A mi despacho, ahora», susurró él con la voz temblando de rabia. Elena supo con una certeza escalofriante que su vida acababa de hacerse añicos. Los 3 días que siguieron al incidente fueron una clase especial de infierno. Fueron silenciosos, agónicos y llenos de un pavor asfixiante que era peor que cualquier enfrentamiento a gritos. El señor Ferreira no la había despedido en el acto. Eso habría sido demasiado simple, demasiado piadoso. En su lugar, le había gritado durante 10 minutos en su diminuto y desordenado despacho. Sus palabras eran una lluvia de saliva y miedo. La había llamado imprudente, estúpida y egoísta. «¿Entiendes lo que has hecho?», había gritado paseándose detrás de su escritorio. Era Ricardo Monteiro. Su padre podría aplastarnos con una sola llamada telefónica. Nuestro contrato de alquiler, nuestra licencia de alcohol, nuestros proveedores. Los Monteiro tienen sus manos en todo. Elena se había quedado allí aguantando el chaparrón, su propia ira ya aplacada y convertida en una sombría resignación. «Estaba acosando a Clara», dijo ella simplemente. «Te pago para que calmes las situaciones, no para que las hagas estallar», le espetó él. «Estás suspendida. Vete a casa. Tengo que averiguar cómo arreglar esto. No me llames. Ya te llamaré yo». Pero nunca llamó. Elena pasó el primer día esperando que sonara el teléfono, sobresaltándose con cada notificación, con el estómago hecho un nudo perpetuo. Para el segundo día,
El silencio se había convertido en una forma de tortura. Intentó mantenerse ocupada en su pequeño piso limpiando cosas que ya estaban limpias, pero su mente era un torbellino de escenarios catastróficos. Imaginó la orden de desahucio en su puerta. Se imaginó a la farmacia negándose a reponer la receta de Sofía. Vio la valiente sonrisa de su hermana flaquear, todo porque Elena no pudo tragarse su orgullo durante 5 minutos más. La culpa era un peso físico. ¿Había sido egoísta? ¿Había sacrificado el bienestar de su hermana por un efímero momento de justa indignación? Llamó a su madre, que vivía con Sofía en otra comunidad autónoma, e intentó que su voz sonara ligera. ¿Cómo está ella, mamá? Está pasando una semana difícil, mija. La voz cansada de su madre llegó a través del teléfono. El agotamiento es intenso. El doctor Morales está hablando de una nueva terapia de infusión. Parece prometedora, pero bueno, ya sabes. Elena lo sabía, significaba que era caro, significaba que era otra montaña que escalar. No te preocupes por eso, mamá. Estoy bien. El trabajo va bien. Puede que incluso pueda hacer algunos turnos extra. Mintió y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Colgar el teléfono fue como cortar su propio salvavidas. De repente, el piso se sintió como una jaula. Necesitaba saber qué estaba pasando. Su suspensión era sin sueldo y cada día que no trabajaba era un día más de retraso. En la mañana del tercer día no pudo soportarlo más. Se puso el uniforme, un acto de esperanza desesperado y patético, y cogió el autobús hacia el casco antiguo. Quizá podría disculparse, quizá podría suplicar que le devolvieran el trabajo. Su dignidad era un lujo que no podía permitirse. Al acercarse a Churrascaria do Barao, lo vio. Pegado en la puerta de cristal de la entrada había un aviso. No era una orden de clausura ni un aviso de embargo, era algo mucho más insidioso. Era una hoja impresa de una popular página web de reseñas de la región. La calificación del restaurante, que normalmente era de unas sólidas 4 estrellas, se había desplomado a 1,5. El corazón se le encogió. Se acercó para leer las reseñas más recientes, todas publicadas en las últimas 48 horas. El usuario Lentejano 88 escribió: evitar a toda costa. El personal es increíblemente hostil. Una camarera llamada Elena tuvo un arrebato psicótico contra mi mesa sin motivo alguno. Claramente tiene problemas para controlar su ira. La dirección no hizo nada. Este sitio se ha venido abajo. La usuaria Gourmet de Porto escribió: era cliente habitual desde hacía años. Pero nunca más. Presenció una exhibición de agresividad verdaderamente impactante por parte de una camarera de pelo oscuro, Elena creo, hacia unos jóvenes que solo intentaban pasar un buen rato. Estaba completamente fuera de sí. Es triste ver cómo el nivel ha caído tanto. El usuario Fan Monteiro escribió: he oído que Ricardo Monteiro fue agredido verbalmente aquí por una empleada. Qué vergüenza para Churrascaria do Barao por permitir que su personal ataque a los clientes. Almohadilla cancelar a Churrascaria. Había docenas de ellas, todas publicadas en una avalancha coordinada. Eran mentiras, versiones retorcidas de la verdad, todas apuntándola directamente a ella. Ricardo Monteiro no solo intentaba que la despidieran, estaba tratando de borrarla, de pintarla como la villana en una historia que él controlaba. Estaba salando la tierra para que nada pudiera volver a crecer para ella. Una oleada de náuseas la invadió. Era esto. Esta era la ruina que había prometido. No había vuelta atrás. El señor Ferreira no la readmitiría ahora. Ningún otro restaurante del pueblo la contrataría con una huella digital como esa. Derrotada, se dio la vuelta con todo el espíritu de lucha completamente extinguido. Mientras lo hacía, un elegante Mercedes negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo con un zumbido silencioso. En el interior, una mujer con un severo corte de pelo bob negro y ojos agudos e inteligentes la miró. Llevaba un traje de chaqueta y una expresión completamente indescifrable. ¿Es usted Elena Morales?, preguntó la mujer. Su voz era tranquila, profesional y tenía una nota de autoridad que hizo que Elena se enderezara un poco.
El primer pensamiento de Elena fue que era una abogada enviada por Ricardo para entregarle una demanda por difamación. Su estómago se retorció en otro nudo doloroso. Sí, dijo su voz apenas un susurro. La mujer no sonrió, simplemente asintió como si confirmara un dato. A mi jefe le gustaría hablar con usted. ¿Está de camino? ¿Su jefe? Preguntó Elena, confundida. ¿Quién es su jefe? Antes de que la mujer pudiera responder, el rítmico y grave pum 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 de un helicóptero comenzó a abrirse paso entre el ruido del pueblo. Se hizo más fuerte, más cercano, pareciendo venir directamente de encima. La gente en la acera comenzó a mirar hacia arriba, señalando. La mujer en el coche esbozó una pequeña, casi imperceptible sonrisa. Ese debe ser él, dijo señalando hacia arriba con la barbilla. Elena miró hacia el cielo, protegiéndose los ojos del resplandor. Un helicóptero negro, elegante y amenazador como una libélula, descendía no hacia un helipuerto cercano, sino aparentemente hacia la calle misma, sus rotores levantando viento y polvo. Comenzó a cernirse sobre la amplia plaza frente al restaurante. Esto no era una demanda. Era un espectáculo. Era una demostración de poder de proporciones tan épicas que Elena ni siquiera podía comprenderlo. Ricardo volvía, no con un abogado, sino con un helicóptero, para rematar la faena, para humillarla de la forma más pública imaginable. La puerta del coche se abrió y la mujer del traje, quien Elena sabría más tarde que se llamaba señorita Catarina Alves, salió. Pide que le espere en el restaurante, dijo su voz calmada en medio del creciente caos. Prefiere un entorno tranquilo para las conversaciones importantes. Aturdida, Elena se giró y empujó la puerta de a Churrascaria do Barao. Los pocos empleados que preparaban el turno de comidas estaban todos agrupados junto a las ventanas, mirando fijamente el helicóptero. El señor Ferreira estaba allí con el rostro ceniciento, como si estuviera a punto de sufrir un infarto. Vio a Elena y sus ojos se abrieron de par en par con una nueva oleada de terror. ¿Qué has hecho?, siseó agarrándola del brazo. ¿Qué es eso? Es él. Elena no pudo responder. Se quedó allí, prisionera en el mismo lugar que había luchado por proteger y esperó a que llegara su verdugo. El sonido de las aspas del helicóptero parecía latir al compás de su propio corazón aterrorizado. La rugiente tempestad de las hélices amainó lentamente, pero su eco permaneció, dejando un silencio que era de alguna manera más fuerte y amenazador que el propio ruido. El aire en a Churrascaria do Barao estaba cargado de un nuevo tipo de pavor, una tensión eléctrica que tenía a todos los empleados paralizados. Ya no eran solo trabajadores de un restaurante, eran espectadores en una arena y sabían instintivamente que el león estaba a punto de entrar. La pesada puerta de roble se abrió hacia adentro con un suave susurro. El hombre que cruzó el umbral no tenía prisa. Se detuvo un momento dejando que la atmósfera de la sala lo envolviera, permitiendo que todos los ojos se posaran en él. No era Ricardo Monteiro. La diferencia era tan abismal como la que hay entre una vela parpadeante y el sol implacable. Mientras que Ricardo era un estudio de moda llamativa y desesperada por llamar la atención, este hombre era una clase magistral de poder silencioso y absoluto. Rondaba los 60 y tantos con una cabellera de un brillante pelo plateado peinado hacia atrás desde una frente alta. Su traje era de un sencillo gris marengo, pero el corte de la tela y la forma en que caía sobre su cuerpo hablaban de una sastrería a medida que costaba más que el coche que Elena conducía. No llevaba corbata y el cuello de su camisa blanca impecable estaba abierto, dándole un aire de autoridad accesible, una ilusión cuidadosamente cultivada. Su rostro era un fascinante paisaje de disciplina e intelecto. Tenía arrugas de expresión en las comisuras de sus penetrantes ojos azules, pero el rictus de su mandíbula era firme, inflexible. Era Alejandro Monteiro y se movía como si el mundo ajustara su eje a su paso. El señor Ferreira, que había estado pegado a la barra como una estrella de mar asustada, se despegó y se apresuró hacia él. Su compostura profesional se había evaporado por completo, reemplazada por un pánico puro y descarnado que era a la vez lastimoso y repulsivo. Señor Monteiro, señor, bienvenido. Es un profundo honor, dijo efusivamente, su voz un agudo lamento servil. Ofreció una mano sudorosa que Alejandro Monteiro ignoró, paseando su mirada por la sala antes de posarla con una precisión desconcertante en Elena. La mano de Ferreira cayó torpemente a su costado. Empezó a balbucear,
las palabras saliendo a trompicones en un intento desesperado por construir un dique contra la riada de ira que estaba seguro que se avecinaba. Señor, debo ofrecerle mis más sinceras, mis más profundas disculpas por el incidente de hace 3 noches. Una completa aberración, se lo aseguro, totalmente inaceptable. La empleada en cuestión, Elena Morales, le lanzó una mirada venenosa. Ha demostrado ser volátil, inestable. De hecho, estaba a punto de tramitar su despido fulminante. Tenemos una política de tolerancia cero con las faltas de respeto a nuestra estimada clientela, especialmente a un cliente del calibre de su hijo. No volverá a trabajar en este pueblo. Me encargaré de ello personalmente. Elena sintió un sofoco de rabia ante la traición. Ferreira se había acobardado en las sombras durante el incidente y ahora intentaba presentarse como un ejecutor decidido de las normas. Alejandro Monteiro finalmente giró la cabeza apenas un poco para reconocer la existencia del gerente. No habló, simplemente sostuvo la mirada del hombre durante 2 largos segundos. En ese momento de silencio, Ferreira pareció encogerse. Sus hombros se hundieron. El torrente de palabras se secó en su garganta y un rubor rojizo y desigual le subió por el cuello. Había sido evaluado, sopesado y descartado como completamente irrelevante. Con el gerente ahora silenciado y humillado, la atención de Alejandro Monteiro volvió por completo a Elena. Dio 3 pasos deliberados hacia ella. Sus caros zapatos de cuero no hacían ruido sobre la alfombra gastada. Se detuvo a unos metros, creando un círculo invisible de confrontación en el que nadie más se atrevía a entrar. «Señorita Elena Morales», preguntó. Su voz era un barítono grave y resonante. No era amenazadora, era tranquila, mesurada y conllevaba una expectativa implícita de una respuesta sincera. El corazón de Elena era un tambor frenético contra sus costillas, pero su propia ira le proporcionaba una extraña especie de contrapeso. La habían suspendido, calumniado en Internet y ahora traicionado por su jefe. ¿Qué más podían hacerle? Levantó la barbilla. Sí, señor. Soy Elena Morales. Él hizo un leve y formal asentimiento con la cabeza. Sus ojos se desviaron hacia la mesa 7 vacía, un escenario silencioso esperando a sus actores. ¿Quiere sentarse conmigo? Era una orden disfrazada de pregunta. Aturdida, Elena se dirigió hacia el reservado, dolorosamente consciente de las miradas de sus compañeros. Se sentía como una prisionera de camino a una audiencia de libertad condicional en la que el juez era también el padre de la víctima. Se deslizó en el asiento de terciopelo mullido, el mismo en el que se había desplomado innumerables veces al final de un largo turno. Nunca se había parecido tanto a una silla eléctrica. Alejandro Monteiro se sentó frente a ella en el mismo asiento que su hijo había ocupado. El aire chisporroteaba con el recuerdo del enfrentamiento. No habló de inmediato. En lugar de eso, cogió la gruesa carta encuadernada en cuero, sus largos dedos recorriendo las letras doradas en relieve de Achurrascaria do Barao. Traje a mi mujer aquí en nuestra segunda cita, dijo. Su voz más suave ahora, casi conversacional. Fue en 1978. Estaba arruinado intentando sacar adelante mi primera quinta. Me gasté el sueldo de toda la semana en una sola botella de vino para intentar impresionarla. Esbozó una sonrisa irónica y sin humor. Ella odió el vino, pero se casó conmigo de todos modos. Dejó la carta suavemente sobre la mesa. Algunas cosas perduran, otras se agrian. La charla trivial, se dio cuenta ella, no era trivial en absoluto. Era una táctica de desarme. Era él tomando el control del ritmo de la conversación, preparando el terreno y desequilibrándola. Juntó las manos sobre la mesa. Su postura era un reflejo de intensidad relajada. Mi hijo Ricardo me informa de que usted lo expulsó sumaria y agresivamente del restaurante favorito de mi esposa. Las palabras eran neutras, pero la implicación era clara. Este era su momento. El miedo seguía ahí, una piedra fría en su estómago. Pero la injusticia de los últimos 3 días ardía con más fuerza. No sería la empleada temblorosa e histérica que el señor Ferreira había descrito. Le daría a este hombre la única cosa que su hijo nunca podría darle, la verdad sin adornos. Señor, comenzó su voz más clara y fuerte de lo que esperaba. Su hijo estaba acosando a una de mis compañeras,
una chica de 19 años en su tercer turno que estaba al borde de las lágrimas. La expresión de Alejandro no cambió, pero sus ojos se agudizaron. Continúe. Él y sus amigos fueron ruidosos y despectivos desde que llegaron. Continuó Elena encontrando su ritmo. Empezó por el principio, detallando las bebidas de vueltas, los chasquidos de dedos. No se limitó a decir que Ricardo fue grosero. Repitió sus palabras. La llamó Bambi. Le dijo que ella era el entretenimiento. Le arrebató el bloc de notas y le exigió que le contara un chiste. Cuando ella no pudo, le dijo que su único propósito era ser encantadora para él. Hizo una pausa tomando aire. Entonces alargó la mano y la tocó. Ella se apartó de él como si se quemara. En este restaurante, señor Monteiro, servimos comida. No servimos a nuestro personal para la diversión o el abuso de los clientes. Describió cómo había intervenido, las palabras que había usado. Le di a elegir. Le dije que podía tratarla con respeto y hacer su pedido o podía marcharse. Él eligió agravar la situación. Amenazó mi trabajo. Amenazó con destruir el negocio del señor Ferreira. Se levantó y gritó. Así que le dije una última vez que se fuera. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su propia intensidad igualándola a él. No lo expulsé sumariamente, señor Monteiro. Le di a un hombre adulto múltiples oportunidades para comportarse como tal. Se negó. Así que eliminé un problema antes de que pudiera envenenar toda la sala y lo volvería a hacer mañana. Terminó, su pecho subiendo y bajando ligeramente, la adrenalina de la confesión dejándola extrañamente tranquila. Había dicho lo que tenía que decir. La pelota estaba en su tejado. Alejandro Monteiro permaneció perfectamente inmóvil durante lo que pareció una eternidad. La miraba fijamente, sus ojos azules como trozos de hielo, sin revelar nada. Cogió su vaso de agua, estudió la condensación en el cristal y bebió un sorbo lento y deliberado. Aquel pequeño y ordinario gesto estaba cargado de una tensión insoportable. Elena podía oír el zumbido de la máquina de hielo de la barra, el lejano murmullo de la calle. Finalmente dejó el vaso con un suave clic. Miró por encima de ella hacia el acobardado señor Ferreira y entonces su mirada volvió a ella y vio en sus ojos un cansancio profundo y antiguo. El informe oficial, dijo, su voz un murmullo grave, indica que a las 9:42 mi hijo se refirió a la camarera Clara Jiménez como Bambi. Indica que a las 9:44 usted se acercó a la mesa y dijo, devuélvele el bloc. Corrobora cada uno de los detalles que usted acaba de proporcionar, señorita Morales. Palabra por palabra. Elena lo miró perpleja. El informe. He tenido a mi hijo bajo vigilancia las 24 horas del día durante los últimos 14 meses, dijo Alejandro. Las palabras cargadas con la pena de un padre. Un equipo discreto no para protegerlo al del mundo, sino para proteger al mundo de él. Recibo informes diarios de sus movimientos, sus gastos, sus indiscreciones. El archivo de audio de su conversación de hace 3 noches estaba en mi escritorio antes incluso de que Ricardo llegara a su ático para empezar a orquestar su infantil campaña de venganza en Internet. Se reclinó en el asiento, sus poderosos hombros hundiéndose muy ligeramente. Mi hijo es un agujero negro de deseo. Lo consume todo y no produce nada más que decepción. Pasé toda una vida construyendo un imperio, pensando que estaba construyendo un legado para él, pero fracasé. Le di una cuenta bancaria sin fondo en lugar de una brújula moral. Le di privilegio en lugar de perspectiva. No estaba criando a un hijo, estaba financiando a un parásito. Es el mayor lastre de mi empresa y el fracaso más profundo de mi vida. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda e impactante en su honestidad. Este hombre poderoso, intocable, estaba desnudando su alma sobre una mesa pegajosa en una churrasquería cansada. Lo demuestra cada día, continuó Alejandro, su voz llena de una rabia silenciosa y contenida. Cuando tenía 16 años, estrelló un Porsche. Su primera preocupación no fue la familia del monovolumen al que había embestido, sino que los sanitarios pudieran arañar la pintura del coche al sacarlos de los restos. Ese fue el día en que me di cuenta de que no había criado a un hombre. Había creado un sociópata con un fondo fiduciario.
Volvió a posar su mirada en Elena y por primera vez ella vio un atisbo de algo más que decepción. Era admiración. Y luego está usted, dijo. Durante 3 días me he preguntado qué haría con esta situación. Escuché el audio una docena de veces. Oía a un niñato endiosado con su propio apellido intentar intimidar a una joven y oía a esa joven negarse a ser intimidada. Oí el miedo de su gerente y oí su determinación. No lo hizo por una propina mayor, no lo hizo para llamar la atención, lo hizo porque era lo correcto. Afrontando las consecuencias. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. En mi mundo, señorita Morales, todo el mundo dice que sí. Se arrastran, adulan, mienten, les aterroriza el apellido Monteiro. Pero usted miró a ese apellido directamente a los ojos y le dijo que se fuera. Eso no es insubordinación, eso es carácter. Se enderezó, su breve momento de vulnerabilidad desvaneciéndose mientras el patriarca del vino se reafirmaba. Su tono cambió, volviéndose enérgico, resuelto. El propósito de Ricardo es destruir cosas. Mi propósito debe ser construirlas. Dirijo una fundación benéfica, señorita Morales. Es el trabajo más importante que hago y necesita desesperadamente gente con sus cualificaciones específicas. Elena parpadeó completamente perdida. Mis cualificaciones. Soy camarera. Usted es una guerrera, la corrigió él con una leve sonrisa asomando en sus labios. Es una defensora, tiene integridad y esas son cualificaciones que no se aprenden en ninguna universidad. He venido aquí para ofrecerle un puesto, uno de verdad. Pero esto, hizo un gesto hacia el restaurante. Es el mundo de los problemas. Prefiero discutir soluciones desde una perspectiva más elevada. Se puso en pie, su alta figura bloqueando la luz. Mi helicóptero está esperando en la finca de Quintas Monteiro. Le ofrezco un viaje y una conversación que podría cambiar su vida. Es hora de que vea este valle desde mi perspectiva. Extendió una mano, no para que ella la estrechara, sino como una invitación, una puerta de entrada. Elena miró su mano extendida. Miró la patética figura del señor Ferreira junto a la barra. Miró la mesa donde su vida había estallado 3 noches atrás. Había entrado en este restaurante hoy esperando ser despedida. Y ahora un millonario que la respetaba por el mismo acto que debería haberla arruinado le estaba ofreciendo un viaje en helicóptero. Era una locura. Era imposible. Era la única puerta para salir de la jaula. Tomando una profunda y temblorosa bocanada de aire, una mezcla de terror y euforia, Elena Morales extendió la mano y tomó la de Alejandro Monteiro. La mano de Elena se encontró con la de Alejandro. Su agarre era firme, seco y sorprendentemente cálido. No fue un apretón de manos, fue un ancla, una confirmación física de que este momento demencial que desafiaba la realidad estaba ocurriendo de verdad. Él la condujo hacia la puerta a un ritmo pausado. A su paso, una ola silenciosa pareció abrirse entre el personal. Sus rostros eran una mezcla de asombro, confusión y puro terror. Elena se cruzó con la mirada de Clara cerca de la estación de servicio. El rostro de la joven camarera estaba pálido, sus ojos muy abiertos, pero le hizo a Elena un pequeño, casi imperceptible sentimiento, un gesto de gratitud pura y sin adulterar que golpeó a Elena con más fuerza que cualquiera de las palabras de Alejandro. Luego su mirada se posó en el señor Ferreira. El gerente se quedó helado con la boca ligeramente abierta, como un hombre que acaba de ver a un peón de ajedrez capturar al rey. En sus ojos, Elena vio la incipiente y horrorizada comprensión de que no solo había apostado por el caballo perdedor, sino que había matado a su propio semental campeón. Salieron a la luminosa tarde. El elegante Mercedes negro que Elena había visto antes estaba ahora aparcado en el bordillo con el motor zumbando silenciosamente. La mujer del corte Bob severo, la señorita Alves, mantenía abierta la puerta trasera. La plaza está despejada para el despegue, señor, dijo la señorita Alves a Alejandro. Su voz el epítome de la calma y la eficiencia. Luego miró a Elena. Su expresión indescifrable pero profesional. Señorita Morales. El paseo a través de la plaza bañada por el sol pareció un sueño. El mundo de las bocinas, los peatones apresurados y el polvo del pueblo pareció desvanecerse, reemplazado por la energía concentrada y vibrante del helicóptero negro que esperaba en el centro. Sus rotores estaban inmóviles,
pero irradiaba una sensación de poder contenido. A medida que se acercaban, un guardia de seguridad con un traje oscuro se materializó y abrió la puerta de la cabina. Dentro, el aroma a cuero flexible y aire limpio y filtrado reemplazó los humos de los tubos de escape. Elena se hundió en un lujoso asiento de color crema, sintiendo su cuerpo extrañamente pesado. Titubeó con la compleja hebilla plateada del arnés de seguridad y Alejandro, sin decir palabra, se inclinó y lo abrochó por ella con una facilidad experta. Él y la señorita. Insoportable. Elena podía oír el zumbido de la máquina de hielo de la barra, el lejano murmullo de la calle. Finalmente dejó el vaso con un suave clic. Miró por encima de ella hacia el acobardado señor Ferreira y entonces su mirada volvió a ella y vio en sus ojos un cansancio profundo y antiguo. El informe oficial, dijo, su voz un murmullo grave, indica que a las 9:42 mi hijo se refirió a la camarera Clara Jiménez como Bambi. Indica que a las 9:44 usted se acercó a la mesa y dijo, devuélvele el bloc. Corrobora cada uno de los detalles que usted acaba de proporcionar, señorita Morales. Palabra por palabra. Elena lo miró perpleja. El informe. He tenido a mi hijo bajo vigilancia las 24 horas del día durante los últimos 14 meses, dijo Alejandro. Las palabras cargadas con la pena de un padre. Un equipo discreto no para protegerlo al del mundo, sino para proteger al mundo de él. Recibo informes diarios de sus movimientos, sus gastos, sus indiscreciones. El archivo de audio de su conversación de hace 3 noches estaba en mi escritorio antes incluso de que Ricardo llegara a su ático para empezar a orquestar su infantil campaña de venganza en Internet. Se reclinó en el asiento, sus poderosos hombros hundiéndose muy ligeramente. Mi hijo es un agujero negro de deseo. Lo consume todo y no produce nada más que decepción. Pasé toda una vida construyendo un imperio, pensando que estaba construyendo un legado para él, pero fracasé. Le di una cuenta bancaria sin fondo en lugar de una brújula moral. Le di privilegio en lugar de perspectiva. No estaba criando a un hijo, estaba financiando a un parásito. Es el mayor lastre de mi empresa y el fracaso más profundo de mi vida. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda e impactante en su honestidad. Este hombre poderoso, intocable, estaba desnudando su alma sobre una mesa pegajosa en una churrasquería cansada. Lo demuestra cada día, continuó Alejandro, su voz llena de una rabia silenciosa y contenida. Cuando tenía 16 años, estrelló un Porsche. Su primera preocupación no fue la familia del monovolumen al que había embestido, sino que los sanitarios pudieran arañar la pintura del coche al sacarlos de los restos. Ese fue el día en que me di cuenta de que no había criado a un hombre. Había creado un sociópata con un fondo fiduciario. Volvió a posar su mirada en Elena y por primera vez ella vio un atisbo de algo más que decepción. Era admiración. Y luego está usted, dijo. Durante 3 días me he preguntado qué haría con esta situación. Escuché el audio una docena de veces. Oía a un niñato endiosado con su propio apellido intentar intimidar a una joven y oía a esa joven negarse a ser intimidada. Oí el miedo de su gerente y oí su determinación. No lo hizo por una propina mayor, no lo hizo para llamar la atención, lo hizo porque era lo correcto. Afrontando las consecuencias. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. En mi mundo, señorita Morales, todo el mundo dice que sí. Se arrastran, adulan, mienten, les aterroriza el apellido Monteiro. Pero usted miró a ese apellido directamente a los ojos y le dijo que se fuera. Eso no es insubordinación, eso es carácter. Se enderezó, su breve momento de vulnerabilidad desvaneciéndose mientras el patriarca del vino se reafirmaba. Su tono cambió, volviéndose enérgico, resuelto. El propósito de Ricardo es destruir cosas. Mi propósito debe ser construirlas. Dirijo una fundación benéfica, señorita Morales. Es el trabajo más importante que hago y necesita desesperadamente gente con sus cualificaciones específicas. Elena parpadeó completamente perdida. Mis cualificaciones. Soy camarera. Usted es una guerrera, la corrigió él con una leve sonrisa asomando en sus labios. Es una defensora, tiene integridad y esas son cualificaciones que no se aprenden en ninguna universidad. He venido aquí para ofrecerle un puesto, uno de verdad. Pero esto,
Hizo un gesto hacia el restaurante. Es el mundo de los problemas. Prefiero discutir soluciones desde una perspectiva más elevada. Se puso en pie, su alta figura bloqueando la luz. Mi helicóptero está esperando en la finca de Quintas Monteiro. Le ofrezco un viaje y una conversación que podría cambiar su vida. Es hora de que vea este valle desde mi perspectiva. Extendió una mano, no para que ella la estrechara, sino como una invitación, una puerta de entrada. Helena miró su mano extendida. Miró la patética figura del señor Ferreira junto a la barra. Miró la mesa donde su vida había estallado 3 noches atrás. Había entrado en este restaurante hoy esperando ser despedida. Y ahora un millonario que la respetaba por el mismo acto que debería haberla arruinado le estaba ofreciendo un viaje en helicóptero. Era una locura. Era imposible. Era la única puerta para salir de la jaula. Tomando una profunda y temblorosa bocanada de aire, una mezcla de terror y euforia, Helena Morales extendió la mano y tomó la de Alejandro Monteiro. La mano de Helena se encontró con la de Alejandro. Su agarre era firme, seco y sorprendentemente cálido. No fue un apretón de manos, fue un ancla, una confirmación física de que este momento demencial que desafiaba la realidad estaba ocurriendo de verdad. Él la condujo hacia la puerta a un ritmo pausado. A su paso, una ola silenciosa pareció abrirse entre el personal. Sus rostros eran una mezcla de asombro, confusión y puro terror. Helena se cruzó con la mirada de Clara cerca de la estación de servicio. El rostro de la joven camarera estaba pálido, sus ojos muy abiertos, pero le hizo a Helena un pequeño, casi imperceptible sentimiento, un gesto de gratitud pura y sin adulterar que golpeó a Helena con más fuerza que cualquiera de las palabras de Alejandro. Luego su mirada se posó en el señor Ferreira. El gerente se quedó helado con la boca ligeramente abierta, como un hombre que acaba de ver a un peón de ajedrez capturar al rey. En sus ojos, Helena vio la incipiente y horrorizada comprensión de que no solo había apostado por el caballo perdedor, sino que había matado a su propio semental campeón. Salieron a la luminosa tarde. El elegante Mercedes negro que Helena había visto antes estaba ahora aparcado en el bordillo con el motor zumbando silenciosamente. La mujer del corte Bob Severo, la señorita Alves, mantenía abierta la puerta trasera. La plaza está despejada para el despegue, señor, dijo la señorita Alves a Alejandro. Su voz el epítome de la calma y la eficiencia. Luego miró a Helena. Su expresión indescifrable pero profesional. Señorita Morales. El paseo a través de la plaza bañada por el sol pareció un sueño. El mundo de las bocinas, los peatones apresurados y el polvo del pueblo pareció desvanecerse, reemplazado por la energía concentrada y vibrante del helicóptero negro que esperaba en el centro. Sus rotores estaban inmóviles, pero irradiaba una sensación de poder contenido. A medida que se acercaban, un guardia de seguridad con un traje oscuro se materializó y abrió la puerta de la cabina. Dentro, el aroma a cuero flexible y aire limpio y filtrado reemplazó los humos de los tubos de escape. Helena se hundió en un lujoso asiento de color crema, sintiendo su cuerpo extrañamente pesado. Titubeó con la compleja hebilla plateada del arnés de seguridad y Alejandro, sin decir palabra, se inclinó y lo abrochó por ella con una facilidad experta. Él y la señorita. Secreto, cada lucha privada. Era la violación más profunda que había experimentado jamás. Y sin embargo, también era la primera vez que se sentía verdadera, completamente vista. Llevo 6 meses buscando un nuevo director para este programa, continuó él, su voz recuperando su autoridad. Me he reunido con docenas de candidatos con currículums perfectos. Hablan de aprovechar activos y optimizar resultados. Ven hojas de cálculo de sufrimiento, no ven las caras. Nunca se han sentado a las 3 de la madrugada en la sala de espera estéril de un hospital rezando. Usted sí, ¿verdad? No necesito otro burócrata, señorita Morales. Necesito una luchadora. Necesito a alguien que entienda que esto no va de caridad, va de justicia. Deslizó una única hoja de papel de la carpeta. Era un documento oficial nítido con el membrete de la Fundación Monteiro. Le ofrezco el puesto de directora del programa de ayudas para la defensa del paciente. El salario inicial es de 300,000 euros al año con un paquete completo de beneficios y un presupuesto operativo discrecional de 20 millones de euros. Su primera tarea oficial, si acepta,
será firmar la primera aprobación de ayuda bajo su dirección. Empujó el papel hacia ella. Era una solicitud de ayuda. Con las manos temblorosas, Elena lo cogió. Destinataria, Sofía Morales. Diagnóstico, dermatomiositis juvenil refractaria. Solicitud de ayuda, cobertura total e indefinida de todos los gastos médicos, farmacéuticos y de rehabilitación, incluyendo tratamientos experimentales y no autorizados. Consultas con especialistas y costes asociados de viaje y alojamiento. Estado, pendiente de la firma de la directora. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire en el pabellón pareció enrarecerse. Las palabras en la página se desdibujaron a través de las repentinas lágrimas calientes que llenaron sus ojos. Era un milagro en un trozo de papel. Era la respuesta a cada plegaria que había susurrado en una habitación a oscuras. Era el fin de todo su miedo. Y una voz fría y cínica gritó en su cabeza. «Es una trampa». «¿Por qué?», logró decir, la palabra ahogada por las lágrimas y la sospecha. «Nadie hace esto. Esto no es real. ¿Dónde está el truco? ¿Qué quiere de mí?». Alejandro Monteiro la miró, su expresión desprovista de engaño. «El truco es que tiene que hacer el trabajo, tiene que formar un equipo, tiene que luchar por cientos de otras soufíes, tiene que ganar. Mi expiación es el truco, señorita Morales. Mi hijo es una fuerza de entropía, rompe cosas por deporte. Yo necesito que usted sea una fuerza de creación. Quiero que sus victorias sean el contrapeso de sus fracasos en la balanza de mi legado. Quiero financiar su compasión como un antídoto directo a su crueldad. Eso es lo que quiero». Vio la guerra en sus ojos, la esperanza desesperada luchando contra toda una vida de escepticismo a base de golpes. «No espero que confíe en mí», dijo su voz suavizándose. «La confianza se gana. Acepte el puesto de forma provisional. Un mes. Durante ese mes, la señorita Alves será su guía. Tendrá acceso total. Vea cómo trabajamos y nosotros, con efecto inmediato, asumiremos toda la responsabilidad financiera del cuidado de su hermana. Sin condiciones. Si al final de los 30 días siente que esto no es para usted, puede marcharse. La ayuda para Sofía se mantendrá. Considérenlo una compensación por el daño que mi familia le ha causado». Se puso en pie dándole espacio. «La elección sigue siendo suya. Puede bajar y volver a una vida a merced de hombres como mi hijo. Una vida luchando por las migajas. O puede quedarse aquí arriba y yo le daré un arsenal para luchar por todos los demás». Elena bajó la mirada al papel que sostenía en sus manos. La línea de firma en la parte inferior parecía palpitar de potencial. «Directora E. Morales». Pensó en la sonrisa valiente y cansada de Sofía. Pensó en los ojos aterrorizados de Clara. Pensó en el peso aplastante que había llevado sobre sus hombros sola durante 2 largos años. Las lágrimas finalmente cayeron, trazando surcos calientes por sus mejillas. Eran lágrimas de duelo por la lucha y lágrimas de una esperanza salvaje, aterradora y hermosa. Levantó la cabeza y miró al hombre poderoso, imperfecto y complicado, que le ofrecía no solo un trabajo, sino un propósito. Con una respiración entrecortada que liberó 2 años de miedo, asintió con un único y decidido gesto. «Sí», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Acepto». Entonces, ¿qué sucede cuando una vida construida sobre la desesperación choca con una construida sobre un poder inmenso? Para Elena Morales no fue el final de su historia, sino el explosivo comienzo de una nueva. Cambió su delantal de camarera por el sillón de directora, su bloc de notas por aprobaciones de ayudas multimillonarias. Nunca volvió a ver a Ricardo Monteiro, pero sintió su sombra cada día, un recordatorio de la arrogancia para la que ahora estaba empleada en combatir. Su historia es un testimonio de que la integridad puede ser tu mayor activo y de que a veces los momentos más aterradores de nuestras vidas no son más que puertas a un futuro inimaginable.